Todos hemos tenido al menos un jefe al que hemos odiado, pero a veces ocurre lo contrario, como en el caso de Stephanie McMahon, que ha tenido que trabajar con algunos luchadores que no le gustan nada. ¿Luchadores como quién? No te pierdas la lista de luchadores de la WWE que Stephanie McMahon odia. Antes de mencionar el primer nombre de la lista, es importante señalar que Stephanie McMahon ha trabajado en la WWE desde que era adolescente. Esto significa que ha desempeñado innumerables funciones en la empresa, desde ser modelo hasta participar en la acción dentro de los rings, además de ocupar diversos cargos en el consejo de administración. Si eso te dice algo, es que Stephanie ha tenido tantas experiencias en y alrededor de la promoción como cualquiera podría tener, lo que también te dice que su lista de odio tiene mucha historia. Así que presta mucha atención. El primero en la lista de odio de Stephanie McMahon es CM Punk. Esto probablemente no sea una sorpresa, ya que CM Punk tiene problemas con casi todo el mundo, especialmente con cualquiera que lleve el apellido McMahon. El paso de CM Punk por la WWE ha sido como una montaña rusa, como la mayoría de los fans saben. El tipo se unió en 2005, ganó el campeonato de la WWE 2 veces, el campeonato mundial de peso pesado 3 veces, el campeonato intercontinental y el campeonato mundial Tag Team una vez cada uno, la superestrella del año en los Slammy Awards 2011 y también fue elegido luchador del año PW primero en 2011 y 2012. Y luego, en la cima de sus poderes, tuvo problemas con la compañía y se fue en 2014, solo para regresar en 2019 como experto en WWE, backstage y finalmente volver al ring en septiembre de 2023. Sin embargo, por muy inconsistente que haya sido su carrera, una cosa que ha permanecido constante es el odio mutuo entre él y Stephanie. En su mayor parte, todo comenzó en 2011, en lo que ahora se ha etiquetado como la promo Pipe Bomb. Era una noche más de WWE, Raw al menos. Eso es lo que todos pensábamos. Punk tenía programada una promo en la que diría lo que pensaba, pero todo resultó un poco más exagerado de lo que nadie podía prever. Esta es la cuestión. Las promos de la WWE normalmente son muy examinadas y estructuradas por el equipo creativo de la empresa para asegurarse de que el luchador no dice nada demasiado fuera de lugar. Sin embargo, esta noche en particular, nadie revisó la promo de CM Punk. Se le permitió legítimamente decir lo que pensaba sin restricciones. Una oportunidad única en la vida que todos aprovecharíamos para expresar lo que sentimos en el trabajo, ¿verdad? Bueno, Punk no se lo pensó, nah. En su lugar, cogió el micrófono y dio una de las promos más despiadadas de la historia. Prácticamente se limitó a señalar a sus colegas y a golpearlos con algunos comentarios terribles. CM Punk mencionó a John Cena, The Rock, Brock Lesnar y Paul Heyman, y no se detuvo ahí. Tras esto, fue a por el mismísimo jefe de la empresa, Vince McMahon, lanzando insultos contra el Big Man. Sin embargo, los peores comentarios de la noche se reservaron para la hija y el yerno de McMahon, Stephanie y Triple H. En palabras de CM Punk, me gustaría pensar que tal vez esta empresa será mejor después de la muerte de Vince McMahon, pero el hecho es que va a ser tomada por su hija idiota y su yerno tonto y el resto de su estúpida familia. ¿Acabas de oír a Punk llamar idiota a Stephanie? Tienes toda la razón. Como no podía ser de otra manera, Stephanie se ofendió y su expresión facial no ocultó su enfado. La noche siguió como estaba programada, pero una semilla de odio que brotaba rápidamente había sido sembrada por Punk. No pasó mucho tiempo hasta que Punk se peleó con toda la dirección y fue expulsado de la empresa. ¿Coincidencia? Creemos que no. Años después, CM Punk afirmó que Vince McMahon le había encomendado la tarea de decir lo que pensaba. Según él, Vince le pidió específicamente que asara a Stephanie McMahon, diciendo: escribí un borrador y me dijo, sí, es genial. Me pidió que añadiera algo burlándome de Stephanie. Le dije, vale, salí y lo hice y estuvo bien, así que no importa. Ahora, probablemente nunca sabremos si estas afirmaciones son ciertas o no, y a Stephanie McMahon, por su parte, no le importaba averiguar por qué Punk dijo las cosas que dijo. Lo que le importaba era que él había hecho sangre por primera vez, y no iba a dejarlo pasar fácilmente. Pasaron algunos años, y todo el mundo dio por zanjado el asunto. CM Punk
incluso había abandonado la empresa para luchar en la UFC, pero su ausencia no hizo que el corazón de Stephanie McMahon se encariñara, sino todo lo contrario. Desarrolló más odio hacia Punk, y cuando llegó una oportunidad en diciembre de 2016 para demostrarlo, no lo dudó. La WWE había viajado a Chicago, que por cierto es la ciudad natal de Punk, y Stephanie estaba lista para abrir el show. Para un poco de contexto, sin embargo, la carrera de CM Punk en la UFC había tenido un comienzo decepcionante. De hecho, solo un par de meses antes de que la WWE llegara a Chicago, Punk había perdido un combate contra Mickey Gall en el UFC 203 en solo 2 minutos y 14 segundos. Bastante vergonzoso, ¿verdad? Nadie sabía que esa derrota le había dado a Stephanie toda la munición que necesitaba para vengarse de Punk por insultarla abiertamente. Y qué mejor lugar para hacerlo que en su ciudad natal, delante de sus mayores fans. Cuando Stephanie subió al escenario para abrir el show, la arena se llenó de cánticos con el nombre de CM Punk, por lo que la copresidenta ejecutiva de la WWE en ese momento apagó el ruido diciendo: así que si ustedes pudieran mantener eso durante unos 2 minutos y 15 segundos, durarían un segundo más que Punk. So if you guys could keep that up for about 2 minutes and 15 seconds, you'd last 1 second longer than Punk did. Maldita sea. Así es como te vengas de alguien a quien has guardado rencor durante 5 años. Puede que no hayamos oído ninguna noticia de pelea entre los dos, desde el más reciente regreso de Punk a la WWE, pero una profesional como Stephanie insultando abiertamente a otro profesional y compañero de trabajo dice todo lo que necesitamos saber acerca de lo que siente por él. El siguiente luchador de la WWE puede que no haya arrastrado su nombre por el barro en directo, pero sin duda está entre los luchadores que Stephanie odia: Rob Van Dam. Ha habido muchas historias de por qué RVD y Stephanie nunca se llevaron bien, pero una investigación exhaustiva nos ha revelado que la razón principal tiene que ver con el rechazo de RVD a Stephanie. ¿Alguien rechazando a una belleza como Stephanie McMahon? Eso es literalmente inaudito. Así que vamos a tener que darte un poco de historia aquí. Verás, cuando hablamos del apogeo de Rob Van Dam, todo el mundo menciona sus múltiples victorias en los campeonatos Hardcore, Intercontinental, Europeo y Tag Team en la WWE, también World Heavyweight Championship al mismo tiempo. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que mucho antes de su llegada a la WWE, RVD ya era uno de los mejores. Se convirtió en una superestrella en los años 90 mientras trabajaba en la SW con el legendario manager Bill Alfonso. Así que cuando la SW cerró en 2001 y la WWE lo fichó, RVD no era un novato buscando agradar a la gente o ganarse favores en la industria. Ya tenía su propia marca, su propia base de fans y, lo más importante para esta historia, su propia mujer. Sin embargo, tener una relación en la vida real nunca había impedido a la WWE crear relaciones calientes en la pantalla. Así que a los pocos meses de estar en la empresa, el equipo creativo impulsó una historia en la que RVD tendría una relación con Stephanie McMahon. ¿Y adivina quién era el jefe del equipo creativo en ese momento? Stephanie McMahon, por supuesto. Su razón para querer esta historia sigue siendo un misterio hasta la fecha, pero lo que sí sabemos es que Rob Van Dam no tenía nada que ver. Según dijo en una entrevista reciente, su esposa y compañera en la vida real no se sentía cómoda viendo a su hombre ponerse sentimental con otra persona en televisión. Por ello, RVD se negó a participar en la historia. En primer lugar, expresó sus quejas a la propia Stephanie, y en sus palabras, recuerdo a Stephanie tratando de hacerme sentir cómodo con ello, y ella dijo, como era de esperar, solo míralo como si fuéramos solo actores y tú solo estás interpretando un papel. Digamos que no dijo lo suficiente para llegar al hombre, así que a continuación, Van Dam fue a hablar con el productor Bruce Prichard sobre la trama. Esa conversación dio más resultados, como explicó RVD. Bruce me dijo: me alegro de que hayamos tenido esta charla. Si no me hubieras dicho que te sentías incómodo con ciertas cosas, ¿cómo lo habría sabido? Pensé que todo había ido bien, ¿no? Sin embargo, resultó que Bruce Prichard solo estaba adulando a RVD con palabras cuando en realidad la junta planeaba fomentar el ángulo romántico con Stephanie McMahon.
Después de algunas idas y venidas, y de que RBD casi atacara a Bruce Pritchard, la historia fue abandonada y Chris Jericho asumió el papel de Van Damme como el interés amoroso de Stephanie. Todo fue bien hasta el año siguiente, cuando el personaje de Van Damme en la WWE se había convertido en uno de los nombres más importantes de la empresa. Siempre estaba en la conversación para los combates por el título más importante, pero nunca llegó a conseguir ese título de campeón del mundo. ¿Por qué? Recuerda, Stephanie McMahon era la jefa del equipo creativo en ese momento. Así que la historia es que ella no estaba contenta con que él se negara a ser su hombre en pantalla. Además, RBD tenía una conocida adicción al consumo de marihuana en ese momento, que Stephanie le había dicho que redujera. Por supuesto, Robbie Vinto nunca hizo lo que le decían, lo que cabreó aún más a Stephanie. Así que como venganza, ella siempre se aseguró de que nunca consiguiera un título mundial. En su lugar, se aseguró de que su novio de la vida real en ese momento, Triple H, obtuviera toda la atención, ya fuera haciendo que Triple H emboscara a RBD durante un combate, como la derrota de este ante Chris Jericho en el combate por el Campeonato Intercontinental de 2002, o que Triple H derrotara directamente a Van Damme por el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados unos meses más tarde. Stephanie siempre se aseguró de que Rob Van Damme nunca consiguiera el premio dorado. Con el tiempo ganaría un par de títulos mundiales en la empresa, pero Stephanie ya no dirigía el equipo creativo, así que no podía influir tanto en las tramas. Algunos dirán que el odio de Stephanie era mezquino en este caso, pero ya se sabe lo que dice el refrán: no hay peor furia que la de una mujer despechada. Si el infierno alguna vez conociera más furia, sería cuando hay no solo una, sino dos mujeres despreciadas, que fue el caso de la siguiente luchadora, Chyna. En pocas palabras, este caso es de lo más personal que hay, no cabe duda. Para aquellos que no saben mucho sobre Chyna, esta es la mejor manera de explicar lo que era y representaba. Antes de Becky Lynch, antes de Sasha Banks y antes de Rhea Ripley, estaba Chyna. Y no lo decimos solo en el contexto de las épocas en las que trabajaron. Estamos hablando de una cuestión de pura influencia en la industria de la lucha libre, especialmente para las mujeres. Desde que se unió a la WWE en 1997, Chyna tuvo tanto éxito que la llamaron la novena maravilla del mundo. También se convirtió en miembro fundador de la cuadra D-Generation X y sigue siendo la única mujer de la historia en ostentar el título de campeona intercontinental y la primera en participar en el Royal Rumble y en el torneo King of the Ring. Impresionante, ¿verdad? Y tan impresionante como era su personalidad en la pantalla, también tenía una vida bastante agradable fuera de ella, ya que mantenía una relación a largo plazo con Triple H, que era una de las superestrellas de más rápido ascenso en la WWE en ese momento. Eso no quiere decir que no tuviera sus problemas, como se detalla en nuestro vídeo sobre las caídas más tristes de los luchadores de la WWE. Chyna tuvo problemas de drogadicción, pero siempre se las arregló para mantener sus actuaciones en el ring al máximo nivel hasta que todo se vino abajo. Aparte de ella misma, solo se puede culpar a una persona de esta caída: Stephanie McMahon. Te lo explicaremos, verás. En algún momento de 1999, comenzó una historia que tenía a Stephanie McMahon y Triple H como pareja, pero después de un tiempo, se convirtió en algo más que una historia, y un romance comenzó entre los dos. Mientras tanto, Chyna y Triple H no solo mantenían una relación, también vivían juntos. En 2001, después de que Triple H la engañara delante de sus narices, Chyna se enteró de la relación a través de unas cartas de amor que la Billion Dollar Princess había escrito a The Game. Lo primero que hizo Chyna fue informar a Vince McMahon de la desgarradora noticia. Como era de esperar, Vince se puso del lado de su hija, y pronto toda la WWE se puso en contra de Chyna. Las cosas se pusieron especialmente feas cuando la novena maravilla del mundo se enfrentó a Stephanie a puerta cerrada, y esta, según Chyna, no mostró ningún remordimiento. Bueno, le quiero, es mi hombre, lo siento si te sientes así. Maldición. Eso es simplemente frío de Stephanie. Chyna no se tomó bien este comentario y amenazó con estrangular a la señora que le había robado a su hombre. Por suerte, Vince McMahon entró en la habitación justo a tiempo para calmar la situación,
Pero a partir de entonces, estaba claro que Chyna había perdido la cabeza. Triple H eligió a McMahon en vez de a ella y nunca miró atrás, dejando a Chyna con el corazón roto y en espiral. Pero ese no fue el final. Según Chyna, el odio de Stephanie hacia ella era tan profundo que hizo que la echaran de la empresa solo unos meses después. La ex miembro de DX afirmó que Vince McMahon le prometió que tendrían conversaciones sobre el contrato solo para enviarle un fax diciendo que sus servicios ya no eran necesarios. Otras fuentes de la empresa, como Jim Ross, han afirmado que Chyna solo fue despedida porque exigía cifras exorbitantes en su nuevo contrato. Sea cual sea la verdad, nunca llegamos a ver a Chyna en la WWE de nuevo, ya que probó un par de otras promociones de lucha libre antes de entrar en la industria de la pornografía. Digan lo que digan, pero si nos preguntan a nosotros, no podría haber mayor nivel de odio por parte de Stephanie McMahon que robarle no solo el hombre a Chyna, sino también su trabajo, y esta no sería la única vez que Stephanie McMahon se pelearía con una luchadora de la WWE a causa de su hombre. Tomemos como ejemplo a Christy Hemme, una pelirroja muy divertida que participó en la WWE's Diva Search a mediados de 2004. Ganó el concurso y obtuvo un premio en metálico de $250,000 y un contrato con la WWE. No era tan buena físicamente como Chyna o algo así, pero sin duda era guapa, lo que obviamente desempeñó un papel importante en el éxito de las luchadoras de la WWE por aquel entonces. Christy era un personaje prometedor y poco a poco fue ganando adeptos cuando, de repente, en 2005, apenas un año después de ganar el Diva Search, fue despedida de la WWE. Han surgido muchas historias sobre su sorprendente salida de la empresa. Algunos decían que el equipo creativo de la empresa no sabía exactamente cómo utilizar su personaje. Otras más recientes afirmaban que Christy había recibido una indemnización de Vince McMahon por ser víctima de otro de sus escándalos de acoso sexual. Sin embargo, la explicación más corroborada apunta a que Stephanie McMahon la despidió porque la sexy pelirroja se puso un poco demasiado toquetona con Triple H. Ambos se habían ido de viaje promocional y Hem parecía demasiado contenta, lo que provocó los celos y la inseguridad de Stephanie. Durante el viaje, hubo rumores de que Christy incluso se le insinuó a The Game, pero probablemente solo eran rumores. A Stephanie McMahon no le importó. En cuanto terminó el viaje, Christy fue despedida de la empresa para no volver jamás. Después, tuvo cierto éxito en TNA y otras promociones, pero cuando se le preguntó por el motivo de su expulsión de la WWE, se negó a decir demasiado. Fue un incidente concreto, así que voy a dejarlo ahí, porque no necesito entrar en detalles. También añadió que el motivo tenía más que ver con la política entre bastidores que con la lucha libre en sí. En nuestra opinión, esto se parece más a las acusaciones de Triple H que a cualquier otra cosa. Una historia muy similar del año anterior, esta vez involucrando a Gail Kim. Sí, la misma Gail Kim que es considerada por muchos como una de las mejores luchadoras de la historia, lo que demuestra que el odio de Stephanie McMahon no tiene límites, no importa el calibre de la luchadora en cuestión. Cuando Kim llegó a la WWE en 2002, estaba destinada a llegar a lo más alto. Fue la primera diva de la historia de la WWE en ganar un campeonato en su debut. Para todo el mundo, la empresa había encontrado un nuevo personaje sobre cuya espalda podría construirse una dinastía femenina, pero Stephanie McMahon no estaba de acuerdo. Aunque ambas partes no han hablado de los detalles, Gail Kim ha dejado claro en muchas ocasiones que Stephanie fue la responsable de que la dejaran libre tan solo 2 años después de su debut. Dado que también tiene una gran plataforma en la industria, Gail ha llamado repetidamente a Stephanie por sus acciones, una vez describiéndola como vengativa. Volvió a la WWE en 2008 por otro periodo de 2 años antes de irse de nuevo en 2011, pero Gail todavía no ha perdonado a Stephanie McMahon. Recientemente, durante una entrevista, la leyenda y presentadora de TNA dijo: Stephanie McMahon podría haber estado luchando por nosotros hace mucho tiempo. Ella estaba allí cada vez que yo trabajaba allí y tenía 0 interés en luchar por las mujeres en ese entonces.
Así que, para ellos, todo está motivado por los negocios. Puede que nunca averigüemos las verdaderas razones del odio de Stephanie hacia la leyenda, pero está claro que el odio es mutuo. Continuando, tenemos otra diva que se ha metido en el lado malo de Stephanie McMahon, Caitlyn, o como la mayoría de la gente la conoce, Celeste Bonin. Si por casualidad eres un fanático del fitness, entonces este nombre te suena. Durante la mayor parte de su carrera, Bonin trabajó como modelo de fitness corporal, acumulando numerosos honores como el John Sherman Classic Bodybuilding Figure and Fitness Championship. No fue hasta 2010 cuando Bonin inició su carrera en la lucha libre, firmando un contrato de desarrollo con la WWE, antes de ser ascendida al roster principal y ganar el campeonato de divas de la WWE en enero de 2013. A los pocos meses de su reinado en el campeonato, Bonin tuvo una experiencia que ha descrito como extraña. Era un segmento guionizado de Raw y Stephanie, que era la jefa de marca en ese momento, estaba teniendo una discusión privada con alguien cuando Caitlyn cometió el error de interrumpirla. Lo que parecía una escena guionizada de repente se le fue de las manos a Steph, que reprendió furiosamente a la diva, diciéndole que no volviera a interrumpirla. Es difícil decir si habían tenido alguna pelea antes de esto, pero Stephanie parecía perder la calma más de lo que debería. Y si algo hemos aprendido de Stephanie McMahon en este vídeo, es que su ira no termina ahí. Unas semanas más tarde, los fans se sorprendieron al ver a AJ Lee vencer a Caitlyn por el título de divas. No quiero ofender a AJ, pero ¿en qué mundo alguien como ella puede derrotar a una mujer tan musculosa como Caitlyn? Claramente, Stephanie había reservado este resultado, probablemente para enseñar a Caitlyn una lección o algo así. Unas semanas más tarde, Celeste Bonin estaba fuera de la empresa, pero no despedida. Se había retirado ella misma. Era joven, estaba en forma y tenía una prometedora carrera por delante, así que su retirada no tenía mucho sentido. Los aficionados solo tuvieron que especular con que se debía a la disputa con Stephanie McMahon y tardaron algún tiempo. Pero Bonin acabó confirmando nuestras especulaciones cuando dijo en una entrevista: «Dejé la lucha libre porque pensé que me iban a despedir. Me sentía cada vez menos relevante. Tenía tanta vergüenza. Esto es un poco raro, ya que no conocemos la historia completa, pero Stephanie McMahon debió de odiar y atormentar mucho a Bonin para que volviera corriendo a la industria del fitness». Por último, en nuestra lista de luchadores de la WWE que Stephanie McMahon odia, tenemos a Paul Heyman. Sí, no es exactamente un luchador, pero la toxicidad de la relación entre él y la Billion Dollar Princess definitivamente lo califica para entrar en nuestra lista. Para todos los demás, Paul Heyman es una de las personas más respetadas en la industria de la lucha libre profesional. Puede que en algunas de sus apariciones en los rings solo se le utilice como elemento cómico, pero todos los que saben un par de cosas sobre la WWE saben lo importante y respetado que es Heyman. Este hombre ha sido el manager de 6 campeones mundiales: Big Show, Brock Lesnar, CM Punk, Rob Van Dam y Roman Reigns. Eso no es poco teniendo en cuenta lo rápido que los managers van y vienen en la industria de la lucha libre. Sin embargo, ¿te has dado cuenta de que 2 de los 6 campeones que Heyman ha dirigido han sido mencionados en esta lista de luchadores que Stephanie odia? Exactamente. Es un poco difícil odiar a un luchador y no odiar también a su manager. No es ciencia espacial. Eso solo apunta al hecho de que el odio entre Steph y Paul es mayormente profesional. ¿Listo para la sorpresa? Su pelea se remonta a 2002. Oh, sí. Probablemente no lo sabías, pero Paul Heyman solía trabajar como escritor principal de SmackDown desde julio de 2002 hasta febrero de 2003. Stephanie McMahon era la directora creativa de la compañía en ese momento. Esto significa que tenían que trabajar mucho juntos, pero, al mismo tiempo, siempre tenían ideas enfrentadas sobre cómo debían desarrollarse las historias. Estas discusiones constantes crearon una especie de rivalidad profesional entre ellos que se hizo de dominio público en la empresa. René Dupree, antiguo luchador de la WWE, habló una vez de esta disputa en un episodio de su podcast Café de René. Sé que no le gustaba a Paul Heyman. A Paul Heyman no le gustaba, sí. Él era muy vocal sobre el hecho de que no se gustaban, pero si tuviera que elegir a uno, elegiría a Stephanie antes que a Paul, cuando incluso gente de fuera puede dar fe de las rencillas entre 2 personas. Eso dice todo lo que necesitas saber sobre lo que sienten el uno por el otro.
¿Cuál de estas peleas te parece más interesante? ¿De qué lado estás en cada uno de estos casos? Danos tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.